Abrimos la escritura, libro de Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 31, verso 31 al verso 33. Ok, habiéndolo encontrado, Jeremías, el capítulo 31, verso 31 en adelante, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jeremías 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Tomen su asiento, mis hermanos. Hemos cantado, hemos orado, hemos disfrutado en esta mañana de la confraternidad también, de poder vernos después de bastante tiempo. Luego vamos a estar compartiendo la palabra del Señor junto en el grupo de la iglesia y en la página. Cantábamos recién una alabanza, si usted la meditó, la reflexionó, que habla sobre los suplicios, las aflicciones y la mortificación de la carne de nuestro Señor. Temas que por lo demás en el mundo cristiano son sabidos hasta la saciedad, a través de la liturgia, del culto, de la iconografía, del arte. Toda religión, no hay ser humano que no sepa que Cristo fue expuesto a los suplicios de la muerte. Hasta el más irreverente, hasta el más profano lo sabe. Pero el punto no es ese. El punto no es sentir pena o dolor por las atrocidades a las cuales Jesús fue expuesto. Porque sin duda millones y miles de seres humanos antes y después de Cristo han pasado por procesos de muertes horribles. La crucifixión, como bien es sabido por todos nosotros, era el método favorito de los romanos de ajusticiar de manera ejemplificadora a los criminales y traidores. Entonces era una exhibición pública, y aunque en las películas y en el arte se nos ha mostrado a Jesús con un paño para cubrir la genitalidad humana con pudor, la realidad era otra. La crucifixión era desnudo, porque la idea era esa, era precisamente exponer hasta la última humillación al ser humano. Pero el punto, insisto, va más allá de los flagelos físicos de Jesús, que por supuesto tuvieron dentro del plan de Dios una razón. Isaías lo ve en su texto de profecía, capítulo 53, donde habla de que Cristo fue literalmente desfigurado, dice, a causa de los suplicios de la muerte. El punto con Jesús es totalmente distinto a todos los otros seres humanos, incluyendo los más santos que han pisado esta tierra. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Pilatos en los evangelios cuando dice: no hay causa digna de muerte de este hombre. Pilato. No lo dijo Herodes, no lo dijo el Sanedrín, el sacerdote, el levita. No, fue Pilatos quien dijo que no hallaba en Jesús ninguna causa de muerte. Por eso vemos que Pilato se apresura a lavarse las manos en un símbolo público de decir: yo no quiero involucrarme en lo que ustedes van a hacer. La muerte de Cristo, sin duda, para un cristiano fiel, un cristiano reverente, un cristiano que guarda solemnidad a este camino, es algo que debiera todos los días tenerlo en la reflexión de la mente y el corazón.
Porque aunque pareciera algo difícil y misterioso, esto es muy sencillo. Jesús muere en lugar de nosotros. O sea, el que debiera morir por las transgresiones era usted y yo. Y da lo mismo si moríamos en una cruz. El hecho de morir y no tener derecho a la vida eterna. Hoy la crucifixión no existe. Y aquellos pecadores que mueren sin redención no mueren sobre una cruz. Simplemente mueren por distintas razones, pero no acceden a esta redención, a este perdón y a la bendición de la vida eterna. Para nosotros que no somos judíos, o sea, no tenemos la cultura del judaísmo, se nos hace difícil comprender esto del sustituto. Jesús tomó nuestro lugar, eso significa un sustituto. Aquellos que todos hemos sido padres, lo van a entender con este ejemplo. Cuando hay más de 2 o 3 niños en el redil y uno se porta mal, no existe eso de que el que se portó mal le transfieran la culpa al que se portó bien, pero los niños lo dicen. ¿Por qué me pega a mí? Dice, también péguele al otro, dice. ¿Cierto? El que se porta mal quiere transferirle las culpas al que se portó bien. Y el padre y la madre, que nadie es perfecto, en esa imprudencia aplica el castigo al que también se porta bien. Y el que se porta bien se queja, dice, bueno, ¿y por qué me pega? Si el que se portó mal fue él. Y el padre o la madre, en un gesto solemne, dice, he hablado, dice, castigo para todos. Esa es la justicia humana, imperfecta. Según la justicia de Dios, usted y yo no teníamos derecho a la salvación. No teníamos derecho a la salvación. O sea, era inviable que usted y yo pudiésemos abonarnos con Dios. Y el texto que hemos leído lo dice, Jeremías 31, verso 31. Dice que ellos invalidaron el pacto de Dios. El pueblo que recibió la ley se puso contento. En el Sinaí todos conocemos ese incidente en el libro del Éxodo. Incluso las iglesias pentecostales cantan ese corito hasta que se les sale la vena cantando. La gloria de Jehová, dice, cayó en el Sinaí. Ya que el monte temblaba, dice, porque Dios estaba. Entonces vuelven locos los hermanos cantando eso. Pero los tipos no meditan de que ese pueblo que recibió la ley, Dios mismo se queja por medio del profeta Jeremías. Dice, ellos invalidaron mi pacto. Qué terrible, hermano, que la persona invalide el pacto. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, los cuales haré un nuevo pacto. Dios lo anticipó. Dios fue un vislumbre. Dios venía avisándole al pueblo de Israel que el pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí estaba inválido. Y no porque Dios cambiara de opinión, estaba inválido porque ellos mismos lo invalidaron. Otro ejemplo cotidiano. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones personales pasa mucho en los matrimonios que uno de los dos se taima? No, ya no quiero, ya dice. Oye, pero si hace media hora quería, no quiero, dice. Los seres humanos somos muy especiales. No quiero nomás. Y usted le echa al filósofo a pensar, ¿qué le habrá pasado? Usted se pone místico, espiritual, filósofo, como que la mente se le va al séptimo cielo. Misterio total. ¿Qué habrá pasado? Dice. Aquí pasó algo que yo no sé qué le sucedió. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Porque ustedes invalidaron el pacto anterior. El problema siempre es el ser humano. Nosotros somos frágiles, somos finitos, somos ambiguos. Ahora la pregunta que yo me hago como predicador, con lo poco que sé, ¿por qué Dios insiste? ¿Por qué no dijo, ya estos locos son insalvables? Pero ¿por qué Dios fue movido a misericordia y dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ellos? Ya esto ya lo rompieron, esto quedó deshecho, pero voy, otra oportunidad. Dar otra oportunidad, hermanos, es un riesgo mortal. Nosotros que somos seres humanos nos podemos lastimar y aún así, en medio del dolor, a veces decimos,
voy a dar otra oportunidad. ¿Y cómo te sientes cuando dan la oportunidad? Te dan otra. Peor todavía, ¿cómo te sientes tú? Todos estos ejemplos son para que usted pueda entender qué movió a Dios en su corazón para hacer un nuevo pacto, a pesar de que ellos ya habían invalidado el mandamiento. Ahora, si usted se pregunta cómo ellos invalidaron el pacto que Dios hizo con ellos, el Antiguo Testamento está repleto de eso. El pecado number one, el número uno, el pecado regalón del pueblo de Israel, ¿cuál era? La idolatría. Usted dirá, ¿qué es la idolatría? Yo no sé lo que es la idolatría. Sí, la idolatría hoy día puede igual husmear en la vida del creyente y tener un pequeño altar ahí. La idolatría viene de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que suplanta, ¿cierto?, al Dios verdadero. Al Dios verdadero se le tributa alabanza, adoración, ¿cierto?, reconocimiento, gratitud. O usted le dedica todo su alma, su cuerpo y su ser al Dios verdadero. Cuando hay un ídolo en el corazón de la persona, ese ídolo puede ser cualquier cosa, una situación, una circunstancia, un hecho, un objeto. Usted es ese ídolo, usted es un idólatra, su corazón está dividido. Hay personas que sus ídolos pueden ser, conocí el caso, no voy a nombrar a la hermana porque puede que vea el video, que sus ídolos eran los zapatos. Te parecerá curioso, pero eran los zapatos. Era una compradora compulsiva. Ganaba billetes porque trabajaba en un municipio aquí de la región metropolitana que le pagaban bien. No tenía un pecado moral ni nada, pero se gastaba casi $1.000.000 en zapatos todos los meses. Yo estoy contando una verdad. Con mi esposa la fuimos a visitar en su departamento, unos roperos llenos de zapatos. Y tenía 2 pies nomás. No tenía 100 pies como los 100 pies, no tenía dos patas, como usted y como yo, así en chileno, ¿no? Y lloraba la hermana, y lloraba de verdad, un dolor en su pena, decía, es algo que me supera, decía, era su ídolo, era un pequeño trono y un zapato ahí. Hay gente que en su corazón tiene otro tipo de ídolos, pero que va desplazando lo que Dios le dijo. Satanás se encarga, porque Satanás es buen albañil, ¿cierto? Jesús se lo dijo a los fariseos. Ellos decían que estaban bien, pero ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro están todos los huesos muertos, pero el diablo por fuera se encargó de hacer un buen trabajo de albañilería y no se ve nada para adentro. Entonces el diablo siempre me lo imagino no con la cola de flecha, no, me lo imagino con un overol, con un buen tarro de pintura y con un rollo. Y ahí se pone a mirar, ay, hermano, y va detrás de uno y va tapando, y usted después mira y dice, no, la justicia propia. ¿Cómo está? Bien. Soy un chicho de Dios, soy el regalón de Dios. ¿Cierto, Señor? La justicia propia no te hace ver tus problemas, tus defectos. Te hace ver a los demás. No, así sé que está ahí. No, así sé. La justicia propia es lo que más daña al creyente. Porque la justicia propia te hace sentir superior a todas las circunstancias. La justicia propia, para que usted lo entienda, es como la adolescencia. Aquí ya no hay adolescente, usted dejó esa etapa de su vida, pero cuando una persona es adolescente, no mide riesgos. De hecho, la palabra adolescente viene de adolecer, que significa sufrir, es una etapa de como armar las piezas en el corazón de la persona. Pero los adolescentes tienen eso, y los que estudian la criminalística saben de que el alto índice de sabandijas que andan delinquiendo en este país son adolescentes. Y a veces lo hacen bajo los efectos de la droga y del alcohol porque no miden consecuencias. Pero luego llega la madurez y asientan cabeza muy tarde, cuando ya no hay vuelta. Pasa esto con la vida del creyente, de que muchos creyentes sirven al Señor en un estado de inmadurez. Y usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo quiero madurar este año. Pero no como las paltas. ¿Cómo hacen madurar las paltas? Dice, envuelvan el papel de diario, dice, métanlo en un cajón oscuro para que madure. Y algunos creyentes hacen la misma cuestión. Agarran la hoja de la Biblia y dice, y me pongo espiritual, pero me meto ahí en un lugar oscuro y ahí voy a madurar. No, usted no va a madurar así. La madurez simplemente significa que usted cumple con sus compromisos. Eso
Eso significa madurez. Que usted ya tiene que saber de que su vida cristiana no depende de su estado de ánimo. Todos tenemos estados de ánimo distintos. Todos. Nuestro estado de ánimo puede cambiar por un malestar. Yo al otro día me entró el diablo aquí en la muela, es un dolor, pero terrible. Dice que los dolores de la muela es como patada de mula. Ya me han sacado 3 muelas, ya voy a quedar sin dientes. Pero un dolor te cambia el estado de ánimo. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Una preocupación. Usted se levanta y dice, este día va a ser mi día bendecido. De repente se entera de una mala noticia y usted le cambia. Somos cambiantes, somos así, el ser humano es así. Ahora usted dirá, pero qué triste, pastor, entonces, ¿cómo vamos entonces a ser verdaderos cristianos en medio de esta debilidad humana? Y aquí viene el punto, el nuevo pacto tiene cláusulas que nos ayudan en eso. Por eso es importante entender cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, de un nuevo compromiso que Dios hace, ese compromiso, ese nuevo pacto, mire lo que dice el texto. Verso 33. Este nuevo pacto que haré, daré mi ley, ¿en dónde dice? En su mente y las escribiré en su corazón. El pacto antiguo no era así. ¿Estaba escrito en dónde? En tablas de piedra. Los tipos tenían que ir a leer. No había fotocopiadora, así que no podían decirle, oiga Moisés, pastor, hágame una copia de la ley. Entonces los tipos estaban obligados a ir al tabernáculo, al templo, al punto de encuentro, y que el sacerdote o el líder les explicara. Pero la ley no estaba ni en la mente ni en el corazón. Entonces cuando Dios le habla al profeta Jeremías y dice, yo voy a hacer un nuevo pacto y voy a corregir eso. Ahora les voy a escribir las leyes, verso 33, daré mi ley en su mente y en su corazón. Por eso hoy día un cristiano nacido de nuevo, verdaderamente, la ley de Dios está en su mente y en su corazón. Aquí viene el punto, la ley de Dios. La ley de Dios no ha cambiado, hermano. Si Dios le dijo miles de años atrás al pueblo de Israel, que después expandió, ¿cierto?, este conocimiento de Dios por muchos lugares. Si Dios a un chino que está ahí en el Tíbet les dice que no roben, o que no mientan, que no injurien, eso es válido en todas las culturas. En todas las culturas, en todos los tiempos. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Recordemos el origen de ese pacto. Ellos estaban en Egipto, Dios los saca de Egipto y en el desierto les da la ley. Esto es lo mismo. Egipto, usted sabe lo que simboliza para el creyente, cuando usted estaba en el mundo. Cuando usted estaba en el mundo, usted no tenía, pero ni el más mínimo interés en las cosas de Dios. Pero cuando usted sale del mundo, sale de Egipto y empieza esta vida cristiana, a usted se le entrega el conocimiento de la ley de Dios. Aunque usted antes ya lo conocía intelectualmente, pero a usted no le importaba. Usted antes de ser cristiano conocía que había una Biblia, sabía que había mandamientos de Dios, pero usted, como decía el Kiko y el Chavo, ni fu ni fa. Usted sabía que había una palabra. La gente del mundo, los que no conocen a Dios, los que son pecadores y irredentos, ellos conocen que hay una Biblia. De hecho, los políticos sobre una Biblia juran que van a hacer las cosas bien. Entonces, el punto es el siguiente, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice Jehová, después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. La reflexión es esta, verso 33. La ley, que es la palabra de Dios, está en su mente y en su corazón. Y no se refiere a la mente de memorizarla. Mire que yo conozco a muchos tipos que son, pero capos. Memorizan como un loro versículos bíblicos. Pero aquí no se está hablando de la mente en su capacidad de retener un versículo. Por eso hace esa conexión, la mente y el corazón.
Porque hay mucha gente que se pone triste y dice, pastor, me cuesta memorizar versículos. Aquí la Biblia no te está diciendo de que Dios quiere que usted repita versículos. Tiene que haber una conexión entre la mente y el corazón. Y aquí viene lo maravilloso. Cuando dice que dará su ley en la mente y la escribirá en el corazón, se refiere a un corazón redimido. Usted sabe que ahora que su corazón es un corazón redimido. No es un corazón irredento, pecador. De aquí viene un punto importante que nosotros tenemos que entenderlo. Hay iglesias que los pastores retan a los hermanos a fin de año y son muy estrictos. No estoy de acuerdo con eso porque no es bíblico, pero a los tipos les dicen ¿cuántas veces pecó en el año? Dicen. Y les dan varillazo a los tipos. Eso no se hace porque su vida espiritual es usted y Dios, pero hay iglesias donde los tipos manipulan mucho la vida espiritual de los hermanos. Hay iglesias que usted sabe que es así, donde los hermanos lo avergüenzan aquí en el altar. Ya, hermano, venga para acá, usted se pegó una embarrada, ven aquí, cuéntelo y le dan chuta entre todos y ya, vaya a sentarse. No, hay iglesias que son muy descuadradas. ¿Por qué? Porque quieren reglamentar humanamente la conducta de un ser humano. Ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la ley, pero la gente no la tenía en su mente y en su corazón. Ahora, cuando usted ha nacido de nuevo, su corazón es distinto. Usted tiene este deseo de buscar a Dios. Entonces, es en ese corazón nuevo que Jesús se lo dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Cuando la persona ha nacido de nuevo, es en ese corazón redimido donde se deposita la ley de Dios. ¿Y cómo usted sabe que es un cristiano? Porque cuando usted está en tentación, está en prueba, en dificultad, el corazón, la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, lo tira para el lado malo, ¿cierto? Usted lo sabe, lo tiene claro, usted no tiene que venir un ángel a explicárselo. Pero cuando está en ese momento difícil, la vieja naturaleza se va para el lado malo, como dice Pablo en Romanos, pero la naturaleza redimida es ahí donde está depositada la ley, como dice Jeremías 31, daré en su corazón, dice. Usted siente esa amonestación de parte del Señor. ¿Cuántas veces usted la ha sentido? ¿Cuántas veces la sintió este año 2025? Chuta, la embarré. Es porque el Señor todavía usted está conectado. Cuando la persona ya, no me importa, quemo la Biblia, pero los hermanos. Usted ya perdió toda sensibilidad. Pero cuando usted siente esa culpa, quiere decir de que usted va bien. Su corazón tiene temor. ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente hoy en día que ha perdido el temor a Dios? Ya lo mismo, pecar, hacer chanchadas y no le rinden cuenta a Dios de nada. En cambio, cuando usted y yo estamos al borde de caernos, o eventualmente nos podemos caer. Siempre nos gusta hablar de las 99, ¿cierto? Y que el Señor sale sobre la oveja que se va, pero nunca pensamos que esa oveja somos nosotros. Nos gusta decir, no, ese loco, esa es la oveja perdida. Pero no nos gusta decir que la oveja perdida somos nosotros. Siempre nos gusta ponerle esa etiqueta de oveja perdida a otro. Pero en el fondo la oveja perdida somos nosotros. Dice que esa oveja se desbarrancó, la perna quebrada, se quebró la patita, dice. Y se cayó, se desbarrancó, y dice que el pastor dejó a las 99 en el redil, le puso candado y se fue tras las otras. La buscó hasta que la encontró y la puso y la curó, dice, y la aventó. Esa oveja de ustedes somos nosotros. No es el vecino no, somos nosotros. Es una cuestión, es un trato que Dios tiene con nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender al inicio de un año es de que el tiempo trae situaciones y circunstancias que nuestra vida espiritual tiene dos caminos. O llegamos al puerto que se supone que debemos llegar, o naufragamos. O sea, no entra agua al bote. Yo no sé nadar, no me gusta, me meto al agua cuando bautizo a los hermanos y de ahí, si se lo lleva al río, se lo lleva el Señor y yo no lo voy a rescatar. Cuando me ha tocado bautizar en el sur,
pongo a los hermanos que me ayudan y pongo dos más lejos por si acaso, si el río se lo lleva, yo digo ataje los ayates, porque yo no me voy a tirar a rescatar a nadie, porque no sé nadar. Pero he visto cuando hay naufragios, terrible eso, terrible los naufragios. Hace poco hubo uno, el año pasado creo, en Bahía Mansa, donde vive el pastor César, fue cerca de ahí ese naufragio de un barco que mucha gente murió porque no habían flotadores, imagínate, y además mucha gente arriba del barco. Tipo, para ganar plata le cobró a los turistas y metió pero el triple de gente. Los naufragios ocurren por falla humana o por la naturaleza. Pero lo que nosotros tenemos que entender, y usted no se tiene que poner triste y no tiene que alegar con el Señor, es cuando viene el naufragio. Porque muchos quieren navegar en una taza de leche. Y al primer soplido se enojan, ya, Señor, yo quiero navegar tranquilo. Si yo hice un compromiso con usted y nos ponemos medio atrevidos. Yo quiero servir al Señor tranquilo, sin llorar, con plata, y ponemos nosotros las condiciones. Y no es así. Aquí en el barco, en la nube, en el viento, nada es suyo, todo es del Señor. Esto lo vemos en el libro de Jonás. Dice que el Señor mandó un viento. Dice que mandó un gusano. Mandó que el sol hiriese la calabaza. El Señor mandaba todo, tenía. Imagínate que hasta el gusano fue obediente. Dice que mandó el gusano y el gusano se comió la calabaza. Y Jonás, porfiado, no iba donde Dios lo mandaba. Dios tiene un control de cada pequeño detalle que va provocando otra situación. Cuando nosotros estamos navegando, ahora que viene un inicio de año, tenga por seguro que van a venir situaciones difíciles. Y tal vez se devuelva el barco, y tal vez naufrague. Pero ahí viene lo maravilloso de esto. Los discípulos una vez pasaron por eso, la tormenta. De ahí sacaron muchos coritos, paz en la tormenta. Nos gusta cantar eso, pero no nos gusta verlo en esa situación. ¿Qué le pasó a sus discípulos cuando dice que el mar se volvió, pero hasta ellos mismos que eran pescadores se asustaron y dijeron, aquí nos vamos a morir? Y de repente, entre el griterío, entre que las olas dice que estaban partiendo literalmente la nave, el barco, dice que se aparece, ¿quién dice? ¿Quién se aparece? ¿La Llorona? No, o el Caleuche, no, pues hermano, ¿quién se aparece? Dice, Jesús caminando sobre las aguas. Pero los tipos se les fue toda la teología. Cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. ¿Cuántas veces usted es lo mismo? No, que el Señor va a rescatarme. El Señor no te mete pura basura en la cabeza. No, Señor, no, el Señor va a dejar que yo me ahogue nomás. Ya no hay vuelta. No. Y los apóstoles lo mismo, imagínate. Ya llevaban tiempo con el Señor y pensaron que era un fantasma. Y cuando escucharon hablar a Jesús se dieron cuenta que era Él, voz de autoridad. Dice, mandó a los vientos, mandó a las olas, sosiéguense, quédense quietos. Y ahí dice que los tipos quedaron hechos una piedra. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Entonces, ¿qué conclusión saco yo? Que el Señor permite tempestades y permite tormentas precisamente para que nosotros saquemos nuestra vista de la tormenta y veamos al Señor de la tormenta. Así que cuando este año 2026 venga situaciones difíciles, usted piense bien lo que va a decir. Piense bien cómo va a actuar. Porque situaciones difíciles, como bien decían nuestros hermanos, son inevitables. Pero lo que sí se puede prever es cómo usted va a actuar en una situación. Y si usted hace planes y dice, Señor, yo este año 2026 quiero ser un hombre y una mujer que se esfuerce, que esa ley que usted ha puesto en mi corazón y en mi mente, yo la ponga en alto, y que si fallo, aquí viene la cláusula del nuevo pacto, que es lo que vamos a ver ahora. El nuevo pacto es maravilloso, Hebreos 10, si usted abre su Biblia. Hebreos capítulo 10, eso está casi llegando al Apocalipsis. Hebreos 10, vamos a leer el verso 15, para darnos cuenta que esto no es solamente algo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, verso 15.
dice el texto. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto, o este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto está en el Nuevo Testamento y el verso 15 comienza diciendo que el Espíritu Santo lo atestigua. O sea, no es una cuestión que Jeremías lo escribió por decirlo. El texto lo dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y añade el verso 17, y nunca más, ¿qué dice? Me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pero a la gente le encanta eso. Ver el historial. Ahí viste que Facebook, YouTube, todo tiene historial, hasta WhatsApp. Yo ni sabía que hasta WhatsApp tiene historial. Todo va viendo ahí. Y al diablo le encanta ir para atrás. No, Germán, no. O llama a otros diablos para mira el historial para atrás. Dice. Al diablo le encanta eso. Ahora, no sé qué computador usa el diablo, pero está desactualizado parece, porque Dios usa otro sistema. Dice el verso 17, nunca más me acordaré, dice, de sus pecados y sus transgresiones. O sea, usted entra al historial del celestial suyo y está en blanco, no hay nada. Pero por más que el diablo diga, bueno, pero y aquí, ya que se mandó tiempo para atrás, ¿y por qué no está? El diablo quiere saber. Ahí viene el secreto de la redención. El diablo quiere saber, oye, pero si yo lo vi, pues, si yo lo vi, estaba ahí, estaba al lado de él, estaba prendiendo la pipa, el codo, el huilo. Yo lo vi empeñándose un chimbombo, lo vi metido ahí en el pasaporte. Estoy contando todas las papas, hermanos. El diablo no lo entiende. El diablo quiere saber. Pero cada vez que usted venga, que el diablo le quiere atormentar, con eso lea Hebreos capítulo 10, verso 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Eso no estaba en el pacto antiguo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie. Solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Sumo significa el sacerdote más grande, más alto, el que mandaba a todos los sacerdotes, que a veces era más pecador que todos los otros. Que esos viejos eran infames, eran buenos para las comilonas, para las tomateras, eran buenos para agarrarle el trasero a otras judías, no si los tipos eran. Por algo, Germán, que el pastor sabe eso, ¿qué le ponían al sacerdote para entrar al lugar santísimo? Le ponían una cuerda en la cintura a los viejos porque muchos caían muertos en el altar y unas campanitas en los bordes de las vestiduras. Entonces cuando el viejo entraba ahí al lugar santísimo, que los judíos le llamaban el Sanctum Sanctorum, que significa el lugar más santo de los santos, donde estaba el arca, la alianza. Entonces ahí el viejo entraba con unas campanitas ahí. Entonces cuando caminaba se escuchaba, ahí va el sacerdote todo escuchando. Pero de repente la campana ya no sonaba. Decía, no, pastor. ¿Y cómo no podían entrar a sacarlo? Si ya estaba afinado ya. Entonces, con una cuerda lo arrastraban. Y todos pensando, chuta, ¿a quién podemos poner en este puesto? Porque todos los que hemos puesto, todos los años morían. Pero, ¿qué dice ahora este versículo? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahí tratamos salida, pero ¿cómo es eso, Señor? ¿Para qué me quiere invitar para allá, para puro? ¿Para sacarme en un cajón para afuera? No, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por los méritos de Cristo que usted puede orar, por los méritos de Cristo que usted puede levantar las manos, sentirse libre. No es por sus méritos, no es por su piedad, por su santidad, por su esfuerzo. Esas son cuestiones que usted tiene que hacer sí o sí, obligaciones, deberes, derechos del cristiano. Pero no es por eso, es por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo que es su carne. El cuerpo de Cristo, el escritor de los Hebreos, fue categórico. Un camino nuevo y vivo, dice, que nos abrió a través del velo. Así que usted no sufra, porque cuando venimos a la Santa Cena la gente se pone triste. A lo mejor usted siempre lo hizo, se puso triste cada vez que decía, pero Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué te pegaron? Y Dios mira de arriba, pero ¿por qué no ha leído lo que dice Hebreos 10?
carne nos abrió un camino nuevo y vivo. Era parte del plan de Dios. Por eso Pablo dice que el que come y no discierne, no entiende. Cuando Cristo es ejecutado, físicamente dice que su carne era como un velo. Voy a hacer un paréntesis. Y tal vez se va a reír con esto, pero es así. Recuerda sus años mozos, joven. Cuando los jóvenes se enamoran por primera vez, se les mete en la cabeza que tienen que sufrir por el otro. No voy a comer, dice. Llama a la otra, no he comido, yo tampoco voy a comer, dice. Está flaco como una laucha seca, sufriendo. Voy a cortar la pena, dice. Para sufrir más, dice. Se les mete en la mente a los jóvenes, ¿cierto? De que para ganarse el amor de la amada hay que sufrir. A lo mejor usted también lo hizo. Mira para allá, aquí no, dice. Te va a sorprender lo que dice Pablo en Corintios 13. El amor es sufrido. Tiene ese elemento. Ahora, no es que Dios te haga sufrir, no. ¿Sufrir qué significa? Es lo que Jesús te menciona aquí en Hebreos capítulo 10, verso 20. Nos abrió a través del velo que es su carne un camino nuevo y vivo. Nos abrió a través del velo que es su carne. Es un gesto de amor cuando yo veo que hay personas que dicen: yo voy a donar mi riñoncito a un pariente. Pero el riñón no se traspasa simbólicamente, a ti te tienen que abrir con un bisturí. Te tienen que abrir la carne, el velo, que es como un velo, y traspasarlo y dar vida a otra persona. Bueno, aquí Jesús dice que a través del velo que es su carne nos abrió un camino. Ese camino estaba sellado, estaba imposibilitado de hallar. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Cuántas veces hemos leído ese texto? Pero ahora Jesús dice que ese camino está abierto porque su cuerpo, al ser lacerado, no era cuestión simbólica, sino que tuvo efectos espirituales. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Jesús, aunque vino en semejanza de pecado, no tuvo relación con el pecado. Y aquí nos vamos al origen del ministerio de Jesús. Después de ser bautizado, esto está en el libro de Mateo, después de ser bautizado, dice que fue lleno del Espíritu Santo, por el mismo Espíritu fue llevado al desierto. ¿A qué dice? ¿A qué fue llevado al desierto? A ser tentado por el diablo. Ningún ser humano, ningún ser humano a través de toda la historia ha sido sometido a esa prueba, porque no aguantaría, no podría. Todo ser humano sucumbiría a esas tentaciones. Pero aquí viene lo que los teólogos siempre exploran. Satanás, ¿por qué lo tienta? Porque Satanás, aunque es un ángel muy poderoso, el papá de todos los diablos, es limitado. Satanás creyó de que Jesús iba a ser caído en esa tentación. Satanás lo creyó, o si no, no lo hubiese tentado. Si Satanás hubiese tenido ese conocimiento, Satanás no pierde 40 días de su agenda en Jesús. Pero esa es la misma razón ahora, porque usted es una nueva criatura. Ya no es el Germán de antes, ahora es otro Germán, es otro José. Entonces, como Satanás no sabe, por eso nos tienta. Pero si Satanás supiera que usted está determinado a no fallarle, Satanás no le ronda a usted. Pero como él no lo sabe, su trabajo es ese, el tentador. Dios sabe que yo estoy determinado a serle fiel. Dios lo sabe, pero el diablo no lo sabe. Y como es tonto, me tienta. No se hace sorprendido: oh, el diablo tienta a los hijos. Sí, pues me tienta, pues, hermano. Entonces, aquí viene un punto importante. ¿Qué dice el apóstol? Cuando uno es tentado, ¿qué dice el texto? Uno es tentado, dice, no es de parte de Dios, sino de su propio concupiscencias y deseos. Y usted los tiene. No diga que no. No, pastor, yo no tengo, yo soy santo.
Sí, somos santos, apartados para Dios. Santo significa eso, usted vive apartado para Dios. Pero, ¿qué pasa si usted se descuida? En un pestañeo se le va su deseo de servir a Dios y después ya tiene olor a chivo, olor a diablo. Pregúntele a cualquier persona que se haya descarriado cómo empezó a caer en ese pozo, porque se descuidaron. Así que usted dígale, Señor, yo quiero este año mantenerme fiel. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22 de Hebreos 10, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Maravilloso lo que cree este hombre. Nos anima a que en medio de esta debilidad hagamos lo que tenemos que hacer, que es aferrarnos a Él. Lo que hemos leído no es nada más que lo que Jesús en muchas ocasiones le dijo a sus discípulos. Corto y preciso y categórico. Sin mí, nada podéis hacer. Ahora, de poder pueden, pero ya lo hacen fuera del camino del Señor. Hay mucha gente, yo conozco gente que no es cristiana, no es evangélica, no es de la fe nuestra. Y moralmente son intachables. Atención con esto, no se confunden. Moralmente son intachables. Si yo no fumo, no tomo, nunca he hecho nada inmoral, me merezco el cielo, dice. Y no somos salvos por lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos salvos por la sangre de Cristo. Hay mucha gente que piensa que porque no ha hecho nada malo, algo reprochable, se merece el cielo. Mucha gente así. Yo conozco mucha gente así. Yo me merezco, dice, que Dios me dé un lugar en el cielo. Cuando escucho gente así, me recuerdo cuando Jesús habla de dos personas que van al templo. Uno que iba tocando bombo, ¿cierto? Aquí viene el regalón de Dios, dice. Y el otro, ¿cómo se acercó al templo? Dice que ni siquiera quería acercarse, ni siquiera quería alzar la mirada. Y lo único que decía, Señor, aquí llega un pecador. Pero la idea es que no fuera pecador siempre, porque hay muchas iglesias que están con esa tontera de que tienen un pecador eterno. No, la Biblia dice que debemos perfeccionar la santidad que dice en el temor de Dios. Ahora usted ya dejó de ser un pecador. ¿Puede ser tentado? Sí. ¿Va a luchar con su concupiscencia humana? Sí. Para eso tiene que disciplinarse. Yo veo que casi todos los hermanos tienen pesa en la casa. De hecho, en la casa apareció una pesa ahí también. No me quiero subir porque me va a deprimir. Pero todos tienen pesa y ahí esa cuestión no te va a mentir la pesa, no tiene sentimiento, te arroja la verdad. Pero lo que más asusta es que algunas pesas afuera tienen un límite, dice. No se suba si pesa más de 200, dice. Ya no se agarra el tiro los rollos y ya romperé esta cosa o no. Uno tiene un peso espiritual. Cada uno sabe lo que pesa. Cuando uno se pasa de la raya. Te lo voy a hablar bien chileno. Cuando usted ya sabe que se pasó del límite, usted dice, no, me descuadré. ¿Qué tiene que hacer? Si usted se sube a la pesa y de ahí le marca y usted dice, no, estoy mal. Usted hace ajuste. Tengo que bajar, dice. Y para bajar, ¿qué tiene que hacer? Reducir las cuestiones que usted sabe. Se abre la boca y le dice, hermano, es fácil, pero es difícil eso. Y la gente se pone meta, sobre todo ahora en enero. Este año reduzco de 3 kilos diarios a 1 kilo, dice, de pan. Y es difícil, porque tantas veces que se refuerza un hábito que después la persona se le impregna. Y después la gente, aquí viene a lo que quiero llegar para concluir. Humanamente la gente se frustra. Tiene un mes de éxito, se siente contento, dice. Cumplí, dice. Bajé mi dosis de pan, pero después recae, la famosa recaída. Y andan llorando con 2 marraquetas aquí escondidas. Fallé, dice. Se andan masticando las marraquetas. Debajo la almohada tiene una marraqueta. Debajo los zapatos escondidos por todos lados, dice. Pues si fallo, dice. Te cuento cómo lo hice yo, porque yo tuve que entrar a esta área de disciplina espiritual.
años atrás me tocó hacer un ayuno muy grande, muchos días, y antes de entrar a ese ayuno, yo sabía que era algo difícil, porque humanamente mortificar la carne es algo difícil. ¿Cómo lo hago, Señor? Entonces, me di cuenta que el problema no era yo, porque yo, así como usted ama a Dios, usted ama a Dios, ¿ven? Diga, usted ama a Dios. Entonces no se tiene que poner triste, pero a veces son situaciones y circunstancias que hay que meterle veneno a eso. No, usted no se tiene que castigar ni nada, porque usted ama a Dios. Pero a veces son cuestiones que nos están haciendo daño. Y me recuerdo que dije, ya, voy a entrar al ayuno, el Señor me preparó, tuve que, como era un ayuno extenso, no pude hacerlo de golpe, así que de a poco fui haciéndolo. Pero mi enemigo, que era el alimento, yo tuve que ponerlo ahí. Puse un pan en la mesa, me recuerdo, pan. Ahí. Y dejé el pan hasta que le salieron patas al pan. Pan verde, Dios, así. Cada vez que me daba hambre, agarraba el pan y lo olía. Olvídate, hermano, me echaba en esa áspora, inmunda del hongo. Y ahí, dejaba el pan ahí hasta que luchaba con eso, en mi mente. Disciplina. Porque ¿cómo voy a entrar al ayuno y voy a estar fallando a la mitad del ayuno? Señor, ¿qué va a hacer de mí? No, yo no quiero, me están mirando los ángeles, me están mirando de todo el mundo, no puedo fallar. Pero entonces me di cuenta que en mi corazón llamaba a Dios, pero puede ser el pan, puede ser una conversación, puede ser un gesto, puede ser una persona, pero hay que tratar con eso. Llegó el día en que ya ese pan no tenía ningún efecto en mí. Y pude entrar al ayuno, 18 días, 20 días casi de ayuno. ¿Y por qué te cuento esto? Porque eso fue hace muchos años. ¿Por qué te cuento esto? Porque se puede. No te estoy diciendo que hagas un ayuno de esa magnitud. Lo que te estoy diciendo es que se puede. No humanamente. Jesús fue claro, sin mí no puedes hacer nada. Pero eso no quiere decir que Jesús va a pasar por ti lo que tú tienes que vivir. No es así. Usted tiene que cortar de raíz aquellas cosas que usted ve, se analiza este año 2025, no, pero puede ser distinto este año, pero tiene que sacarlas. Pónganlo ahí y dejen que eso se marchite, se seque y salga de su corazón. Cuando comencé ese ayuno, me recuerdo, me tocó predicar mucho esos días, esos meses, y no tuve, la gente me decía, usted está loco, me decía, se va a echar a perder los riñones. Mucha gente se enojó conmigo, está loco, me decía, usted es un irresponsable. Yo decía, sale de aquí, Dios, cochino, me estaba desviando del ayuno. Pero mucha gente se enojó conmigo, pero no me enfermé, ni nada que se me parezca, todo lo contrario, fue una bendición. Pero aprendí algo que hasta el día de hoy me sirve, y por eso se los comparto, sobre todo el inicio de año, porque muchos quieren ser bendecidos, muchos quieren ser cristianos que realmente Dios use su vida. Parto de esta gran verdad de que amamos a Dios, pero hay cosas en nuestra vida que son, como dije al inicio, pequeños ídolos. Y no estoy hablando necesariamente de un ayuno, sino de cosas que están en la mente. A veces hay cosas que nos preocupamos por cosas que nos imaginamos, que nunca van a suceder, pero nos preocupan, nos afligen. Pensando en lo que el apóstol Pablo habla, para ya entrar a la cena del Señor, porque Pablo habla de esto en 1 Corintios 11. Pablo habla de esto maravilloso, 1 Corintios 11, verso 23, para pasar a la cena del Señor. Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. ¿Por qué leí al final este versículo? Porque ahora usted en su mente tiene de que a través de la sangre de Cristo y de su cuerpo, como dice el libro de los Hebreos, tenemos entrada a un camino nuevo y vivo. Cuando llegamos a la cena del Señor es para adorar su nombre, para darle gracias, porque por este sacrificio que Él nos dio, nos permitió no solamente tener el perdón de nuestros pecados y la remisión y la redención y la libertad, sino que es el inicio de un camino nuevo y vivo. En ese camino nuevo y vivo, creo que usted lo entiende claramente, sin necesidad de ser un gran erudito, en ese camino nuevo y vivo hay bendición. Está la gracia del Señor. En ese camino no hay diablo, no hay demonios, porque es el camino nuevo y vivo que se abre a través del velo que es su carne. Los problemas están fuera. Los problemas están fuera de esto. Ahora, Jesús fue claro y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Lo compartía con los hermanos de los locales el otro día y algo que lo creo firmemente. Sin duda hay un misterio cada vez que un cristiano toma la cena del Señor, sobre todo en instancias donde uno renueva esa fe y ese compromiso de decirle: Señor, usted es el que perdona, como dice el versículo, mis transgresiones. No es el obispo, no es el pastor, no es un consejero, no es un terapeuta. Él es el que perdona, dice el texto, todas tus iniquidades y el que sana toda tu dolencia. No sé si alguna vez usted fue católico o fue de otra religión, pero que la gente iba dando el curita, ¿cierto? Padre, he pecado, dice el cura, ya, esto se me viene cabreado, que ese elefante viene todos los fines de semana. ¿Y qué le decía usted al curita? He pecado, tírenme una penitencia. Y ahí el cura le tiraba una penitencia. Y la gente, pensando en esa ignorancia, mucha gente lo hace. Hace poco vimos como mucha gente iba a los altares aquí, a los Baki, en muchas partes del mundo. ¿A qué iba? A buscar perdón. A mí me da pena esa gente. Porque en su desesperación, en su ignorancia, busca el perdón, que no lo tiene. Porque busca un perdón superficial. En cambio nosotros, dice el texto, ¿qué dice? Hemos entrado en este camino vivo, un camino nuevo. Ahora este año usted va a transitar. Dígale: Señor, quiero ser fiel este año. Un hombre, una mujer fiel, ayúdame, Señor, en mis debilidades, en mi flaqueza. Usted las conoce, anótelas en un cuaderno si se le olvida. Póngale ahí: Señor, estas son mis debilidades, esta es mi naturaleza humana, pero quiero tenerla ahí. ¿Cuál es la clave? ¿Qué dijo Pablo? Estoy crucificado, dice. A muchos cristianos no les gusta ese versículo. No, si Cristo murió por mí, bueno, y usted, ahora el viejo hombre, la vieja mujer anda dando vueltas por ahí haciendo tonteras. Pablo dijo: estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahí, sujeto, disciplina. Vamos a ponernos de pie. Hermanita Isabel, por favor, si puede ayudarme, mi hermano José igual. No sé si podemos cantar una melodía para prepararnos.